Ok, chicos, déjenme compartir para que podamos terminar. Ok. Vamos a ver entre la serie de datos, información, uno bastante relevante, digo, creo que estuvo bastante bien señalado la parte de lo que son los helados, principalmente también lo que son las regiones de China. En un sí o sí, cuando nosotros estamos en el estudio de las diferentes cocinas asiáticas, al momento de llegar a China, sí o sí, el tema de las regiones chinas se vuelve una parte fundamental porque hay, ¿cómo decirlo? Diferencia en cuanto a características particulares con respecto de una y de otra, y que obviamente hay cocinas que se les considera un tanto más picantes que otras. Entonces, eso también va a ser un factor determinante dentro de lo que son las características generales y que también ayudan a reconocer entre las diferencias de una cocina y otra. Y bueno, les decía yo la parte de lo que son los helados. Es un dato fundamental dentro de lo que es la historia de la gastronomía, porque al día de hoy realmente cosas que a lo mejor decimos, ay, bueno, un helado, ¿no? Algo que tal vez ya vemos de forma muchísimo más sencilla, pero sí o sí, la parte de lo que son los helados en su momento, o sea, imaginar que realmente la forma en la que nosotros podemos preparar un helado en la actualidad, pues nada que ver con lo que se preparaba hasta cierto punto antes, ¿no? Específicamente que se buscaba, se bajaba la parte de lo que era el hielo de la nieve, a la que se le saborizaba y entonces podía comerse ya de alguna forma como hoy lo conocemos. Si nosotros vamos, revisamos la parte evolutiva, o sea, fue una verdadera genialidad la invención, y es algo que nosotros vemos comúnmente dentro de lo que es la repostería francesa, ¿no? Y a nivel general, y digo a nivel general hablando de cocina occidental, no tanto de la parte oriental. Como les decía, el tema de las regiones de China son fundamentales
porque así como hemos visto que, ok, España tiene sus regiones, Francia tiene sus regiones, México propiamente también tiene características peculiares con respecto a sus regiones, en el caso de China también. Ahora, si nos pudimos dar cuenta también el tema de lo que tiene que ver con la preparación de alimentos, el servicio y demás, existe desde tiempos milenarios en lo que es China. También comparte con Japón esta parte de, pues un poco la cocina imperial, por decirlo de alguna forma. Y bueno, como ya les decía, en el caso de lo que es la cocina china y toda esta filosofía que tiene, y todo, sobre todo la parte en cuanto a medicinal refiere, los alimentos también participan en este sentido. Cuando nosotros hablamos en la actualidad de cocinas o alimentos y bebidas, vamos a dejarlo así, que se pueden servir dentro de lo que son determinados centros de la salud, por ejemplo, un spa, que a lo mejor decimos, ay, bueno, pero un spa vas para la mascarilla, que para el masaje, que para la cosa, el baño de barro, o que si te bañan en miel y no sé qué. Sí, pero cuando nosotros realmente enfocamos los alimentos y las bebidas a estos aspectos saludables, entonces tenemos que tener conocimiento previo de ellos. Y dentro de lo que es China, los alimentos juegan un papel importante porque muchos de ellos son servidos justamente con ese propósito terapéutico, que no solo cumpla con la parte reconstituyente que en sí ya tiene un alimento, sino que también tenga este aspecto de canalización hacia lo que es la salud. Entonces, pues bueno, ¿no? Cumple también con ciertos propósitos terapéuticos. También esta parte de la que yo les hablaba, de lo frío y de lo caliente, es algo sí o sí que juega un papel importante dentro de lo que es China. A lo mejor hoy esta parte de frío, caliente, templado y demás lo vemos más bien como para generar experiencia y que parte del concepto del menú que estamos sirviendo, y demás, ¿no? A lo mejor lo podemos ver desde ese ángulo, desde ese punto, pero para ellos, juega un papel relevante en cierto sentido. Lo vemos también en algunas otras cocinas, porque por ejemplo en Japón, y no dudaría que esto es influencia china también, la verdad no lo sé, pero no dudaría que es influencia china. Se tiene mucho la costumbre de comerse un plato de ramen súper caliente, porque te lo tienes que comer prácticamente hirviendo, y cuando te lo terminas, ¿por qué no terminas con una paleta de hielo? ¿No? Y dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué pasar de esta cosa súper caliente a lo frío? Pero bueno, ¿no? Tienen mucho esta parte, bueno, tienen esta cuestión tendenciosa. Ahora, en el caso, por ejemplo, también de la comida o de la cocina china, no, de la comida específicamente, también va a representar para ellos la parte que tiene que ver con placer, con felicidad. Sobre todo, por ejemplo, una comida que va hacia lo tradicional, que va hacia lo clásico, por ejemplo, puede tener justamente esta, ay, ahora espérenme porque se me regresó la diapositiva. Ya. Tiene esta parte de la felicidad, tiene esta parte de placer. Ahora, cuando nosotros hablamos de una comida clásica, una comida típica de China, sí o sí vamos a encontrar un plato de arroz. Vamos a encontrar de 3 a 5 platillos, digamos que considerados finos, ¿no? Dentro de lo elegante, y un menú como tal pudiera llegar hasta contar de 16 platillos, o ese servicio o dicho servicio pudiera llegar a contar hasta 16 platillos. En algunos restaurantes sí se acostumbra esta parte de las comidas tradicionales, e incluso vemos grandes mesas en donde al centro se ponen todas las fuentes, todos los cuencos de alimentos, y en donde se encuentra absolutamente toda esta variedad de alimentos. Pero ya dependerá del lugar, ya dependerá del banquete, ya dependerá del tipo de evento del que se trate. Me voy a ir a otro material. También espero se pueda visualizar. Déjenme salir de aquí.
Ok. A ver, esperen. Déjenme ver porque es un fragmento. Ok. Cielos. Y denme un momento para checar la reproducción. Si puedo darle para skip a los anuncios, denme un momento. Ok, déjenme compartir para que podamos visualizarlo. Este es muchísimo más cortito. Y espero no tengamos detalles con que se traba esto, aquello, ya veremos. Y si no, bueno, pues lo descartamos y continuamos con lo que todavía nos falta. Y pues bueno, de ahí ya irnos a la parte del descanso. Pero a ver, déjenme compartir. Espero que no haya inconvenientes. Hemos preguntado Zhao Xiaoqi cuánto cuesta y nos ha dicho que 4 yuanes, así que vamos a comprar un par de mazorquillas que los niños tienen hambre. La comida china en China, valga la redundancia, no tiene nada que ver con la que podemos degustar en España. La comida del gigante asiático está mucho más condimentada, con anís, ajo, jengibre, ajetes, cilantro y chiles. Todo pica bastante, así que si viajas con niños la frase 不要辣，不要辣椒，不要辣。 sin picante es un imprescindible. Los caramelos de China pican mogollón. En muchos restaurantes el menú está solo en chino, así que tienes que guiarte por las fotos, si las hay, lo que supone que muchas veces uno pinta. Que viene todo mezclado. Cagada. ¿Y está lleno? Entre las piezas, el berenjena, el repollo, el brócoli, el rábano, el bambú,
las setas y el bok, la mostaza china. Los pescados nadan alegres en la ajenos a cuál va a ser su próximo destino. Es una manera de tener pescado fresco, rico, rico. Los restaurantes ponen las encima de la para preservar el mar, lo cual porque habitualmente te quedas pegado. Set de pasta y golpa-mif siempre estar envasado por higiene. El plato estrella en los viajes y estaciones de tren son los cubiletes fideos deshidratados, por unos 5 yuanes estimos de euros. Disfrutar de una cena completa. Todos los trenes en boil room, en hervidero, con un dispensador de agua muy para preparar esta sopa cubilete. Comer en China siempre una aventura porque nunca sabes qué cierta que tocar. El tomate. Pero sin duda es una más del total. Nada amigo de temperatura, hay muchísima humedad y luego entras en los sitios y el aire acondicionado está pero a tope, como siendo un congelador. El choque térmico es brutal y de hecho los niños un poco de cosas están regulín por el tema de los aires acondicionados, que es exagerado. Por lo demás, bien, amigo, eso. Ok, era más para irnos un poco a la parte de China. Déjenme regresar a la parte de la presentación para seguir justamente hablando de lo que es China. Ok. Bueno, nos mencionan algo ahí súper importante que yo siempre les digo, es que nosotros aquí, por ejemplo, en México tenemos un concepto de lo que es cocina china, pero en realidad nada tiene que ver con lo que la cocina china es. Entonces, lo que nosotros ya vemos aquí específicamente zona centro, pues es un poco la adaptación, sí, de esos chinos, de lo que aquí gusta en México, porque en realidad no. Un lugar o una zona para poder comer buena cocina china sería Mexicali, ¿no? Sería Baja California Norte, en donde pues justamente sí la comunidad china, pues ahí sí, pero no como lo que vemos generalmente pues aquí, ¿no? Que de esa comida que se dice chinamente China, como ahorita bien ya se acaba de mencionar en el video, o sea, el tema de lo especiado también juega un papel fundamental. Ahora, un dato ahí como adicional, porque dice esta mujer española, es muy diferente la cocina china, obviamente en China, de la que se come en España. Resulta ser que en España, bueno, es un país realmente de mucha gente que ha llegado a vivir ahí, desde rumanos, desde hindús, desde árabes, desde marroquíes, desde argentinos, peruanos, ecuatorianos, de Bangladesh, también la parte de lo que son los chinos. Esto que nosotros a lo mejor hemos visto también aquí en México, que bueno, que hay el barrio chino, pero no. O sea, el tema de los chinos como tal, allá también, o sea, pero mucho, bastante. Hay muchas tiendas de chinos que son como estas tiendas que tienen mucha cháchara de muchas cosas, que bueno, aquí no precisamente lo atienden del todo gente china, o sea, lo atienden los mexicanos, pero hay demasiados productos chinos. En España existe el mismo concepto y entonces cada vez más gente china está llegando a lo que es España a vivir y tiene este tipo de comercios, no precisamente los de comida, pero bueno, va hasta cierto punto junto con pegado. Entonces, por eso también hace esa comparación, porque realmente hay cierto grado de popularidad de estos establecimientos de comida china, y digo, y entre comillas, en lo que es España, ¿no? Entonces, esos buffets chinos que nosotros vemos aquí en México, o sea, realmente nada que ver la comida con lo que en China es, ¿no? Entonces, incluso aquí está un poco como mal conceptualizada, porque se le ve un poquito como cocina no del todo saludable, cuando en realidad sí lo es, pero bueno, en popularidad no tanto como la japonesa, no tanto como la coreana, pero sí lo es. Y bueno, en el caso de estas peculiaridades sobre China, bueno, pues tenemos la parte de lo que es el té, pero el té es, no hay que olvidar, yo generalmente, cuando vemos bebidas y ese tipo de cuestiones,
es cuando hago este tipo de especificaciones. Nosotros aquí en México le decimos té a esa infusión que hacemos con cualquier hierba, ¿no? Que si la manzanilla, que si la menta, que si, etcétera, ¿no? Pero en realidad el té es el árbol del té, ¿no? Este árbol que tiene su origen, sí, en Asia, ¿no? Que se da o que creció en lo que son zonas montañosas de China, y que entonces mucho se dice que de forma accidental, ¿no? Antes alguien mientras estaba afuera, cayeron unas hojas de este árbol del té, la peculiaridad, forma, o sea, o llamada de atención en el de que, qué chistoso, ¿no? Esa hoja cayó en el agua y esa agua cambió de color y entonces es de, bueno, pues vamos a ver qué pasa, se ve interesante y oh, wow, pues ya el té, ¿no? Esa es una de las varias versiones. Entonces, té es el árbol del té como tal. Ajá. Realmente lo que nosotros hacemos aquí es una infusión de manzanilla, una infusión de hojas de menta, una infusión con lavanda, una infusión con hierbabuena, una infusión, no sé, de orégano, de ruda, de un montón de cosas, hierbas que nosotros aquí también tenemos. Pero para que sea té, tiene que ser del árbol del té. Entonces, pues bueno, se habla también de que durante la dinastía Tang, el monje Lu Yu recopiló conocimientos sobre sus antepasados en lo que hoy se podría considerar o en lo que se le consideró hasta cierto punto como el primer tratado del té, ¿no? El libro sagrado del té mismo que en su momento ayudó a difundir o a que se expandiera o a popularizar esta infusión china, ¿no? Esta cosa del té, digo, porque en el primer video pudieron ver que, bueno, se menciona Marco Polo con respecto a que la pasta, ¿no? La pasta, se habla mucho de que si la pasta, los fideos, este tipo de cuestiones se dio primero en Italia o se dio primero en China, se hace referencia de que Marco Polo lleva esto a Italia y entonces se empiezan a elaborar en Italia y bueno, ahí hay un pelear entre cuál fue el origen y no. Entonces, bueno, gracias a Marco Polo muchas de las cosas en lo que fue sus viajes se dieron a conocer y se empezaron a llevar a otras partes del mundo, hablando específicamente de lo que es Europa. Sin embargo, también hay que considerar, y eso desde tiempos bastante atrás, que, por ejemplo, los fenicios, o los persas, bueno, entre estas culturas que hoy ocupan territorio de la cultura árabe, fueron buenos y grandes mercaderes, entonces llevaban diferentes productos de Asia a Medio Oriente y por consiguiente Europa, y que de esa forma también fue la manera en la que nosotros, al día de hoy, también llegó a nosotros muchos de los productos. Entonces, el té de alguna forma se fue expandiendo de China gracias a los árabes que lo llevan a Europa. Y entonces se quedaría también para los árabes como una costumbre el beber el té, aunque hablando de los árabes, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, hago mención, el tema de beber té más bien es el té que se elabora o la infusión que se elabora a partir de hojas de menta, por ejemplo. La menta es un ingrediente fundamental dentro de lo que son las cocinas árabes, por ejemplo. Pero bueno, esa costumbre de beber el té se queda también con los árabes y también se queda, ¿no? Como parte de este simbolismo, esta parte de hospitalidad, y que bueno, al día de hoy es un sí o sí, y que en algunas otras culturas que a lo mejor no son 100% pertenecientes al día de hoy al mundo árabe, pero también acostumbran esta parte del té, la bebida principal es esa. Pero bueno, se queda también como una costumbre para los árabes, y entonces, pues bueno, ¿no? Parte del recibir o parte de esa hospitalidad es, pues también recibir esa parte del té. Pero bueno, esta parte de la hospitalidad con respecto a los árabes, pues lo vamos a ver más adelante. Luego, viene, les decía yo, esta parte de la cocina regional china. Y entonces, ¿qué sucede? Está la cocina del este, que es la de Shanghái, y aquí en Shanghái una de las cosas principales está el trigo y el arroz. Como ya pudimos ver, China sí es un país agricultor,
la extensión en cuanto a territorio, geografía, como lo quieran mencionar, sí es muy diferente de lo que, por ejemplo, hice mención con Japón, es muy diferente de algunos otros países de Asia. Entonces, en China sí hay esta parte de la agricultura. Entonces, pues bueno, el cultivo del trigo y el arroz, que en general, cuando nosotros hablamos del origen del trigo, sí nos tenemos que ir a Asia sí o sí. Originalmente era una planta que crecía pues así nada más, ¿no? Y que obviamente con el paso del tiempo y la manipulación, o sea, la intervención de la mano del hombre, pues bueno, fueron también modificando lo que era la planta. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con el maíz. Y entonces, bueno, el trigo es una de las cosas base de la alimentación de muchos países, de muchas culturas, porque pues era fácil de poder, digamos que cosechar hasta cierto punto, plantar hasta cierto punto. Entonces, bueno, Shanghái se va a distinguir por sus cultivos de trigo y de arroz. Ajá. También está la parte, es una cocina en la que se utiliza o es popular por el uso de azúcar y salsas agridulces. No en toda China hay este tipo de salsas, ¿no? Que ahí sí como que esa salsa agridulzona, ¿no? No es de todas las regiones en específico. También será reconocido por su salsa soya, que bueno, más adelante espero poder encontrar ese material, porque lo he estado buscando, en donde vamos o podríamos visualizar el proceso de la elaboración de la salsa soya, y que bueno, ¿no? Lleva una cantidad significativa de ingredientes que requiere un proceso de fermentación muy en específico y que bueno, ¿no? Para que nosotros podamos tenerla, ¿no? Como ya la conocemos tal cual, ¿no? Entonces, bueno, esto con respecto a Shanghái. Después viene en la parte norte otra región que es Pekín, ajá, o que a veces también decimos cocina pequinesa. Es una de las cocinas más variadas y también de las más finas en cuanto a China se refiere. Esto gracias a las condiciones climáticas con las que cuenta. Tiene veranos muy calurosos, tiene inviernos muy fríos, que era un poco lo que yo les mencionaba hace un rato. O sea, puede llegar a tener, podemos llegar a encontrar en China algunos procesos o técnicas culinarias de conservación, en donde principalmente esto justamente del clima, ¿no? Del entorno juega un papel muy importante. Entonces, no hay, el arroz no crece, ¿no? O sea, todo el año. Entonces, es importante también que se tengan a la mano otro tipo de alimentos, ¿no? En estas temporadas. Entonces, bueno, ¿qué cosas o ingredientes podemos encontrar en esta región? Pues cosas como apio, la soya, cebollas, ajo. Entonces, aquí el tema del uso de la cebolla y el ajo sí o sí se encuentra en muchísimas recetas. El ajo no se utiliza, por ejemplo, como nosotros, ¿no? O sea, si ponemos sabe ajo, ok. Aquí el ajo se utiliza bastante, o sea, cuando digo bastante es que el sabor es bastante fuerte. Entonces, por ese lado también pudiera llegar a ser la comida bastante picante por el tema de lo que es el uso del ajo. Esto de la cebolla y el ajo comparten esta característica con lo que es Mongolia, porque estamos hablando zona norte de lo que es China. Entonces, Mongolia influye directamente en el uso de estos dos ingredientes en lo que es la cocina pequinesa. Tenemos la cocina del oeste, que es la cocina Sichuan o Sichuan, que es prácticamente o también llamado o apodado hasta cierto punto granero de arroz. Va a ser distinguida o reconocida o va a tener como característica en función de las características de las otras cocinas, porque tiene la parte picante en cuanto a sabores. Es más bien ligado hacia la parte de uso de especias, como lo es la pimienta, ¿no? Y puede ser
hasta cierto punto pronunciado, pero también sutil. Esto nos habla de alguna forma en cuestión de un equilibrio, es de, está presente la parte picante, pero si bien puede estar pronunciada, no quiere decir que me sature, no quiere decir que sea invasiva del todo al 100%, pero de que es picante, sí lo es. Pero más bien el tema va un poco de la mano con lo que es el salado, la parte agria. Lo que pasa es que hay muchos platos que pudieran llegar a resultar agrios y en esa parte agria, o sea, lo agrio realmente a nosotros no es como muy de nuestro gusto. Lo agridulce sí, pero la parte agria no. Y hay muchos productos que van por esa línea porque se fermentan, porque dentro del proceso de conservación van a la parte del fermento y entonces toman ese sabor agrio. Si eso lo combinamos con sabores fuertes, por ejemplo, como el ajo que acabo de mencionar, entonces se vuelve todavía más potente. Entonces, no es que esta comida Sichuan sea del todo picante, sino que va a haber características como lo salado y lo agrio que lo hagan realmente una característica fundamental. Sobre todo en lo que son las sopas. Incluso si nosotros revisamos recetarios de la cocina china, vamos a encontrar sopa agria de no sé qué. Entonces, cuando lees agrio, a lo mejor dices, híjole, es que como que agrio y te imaginas como cuando se agrega la leche o una cosa así. Obviamente hay otra serie de ingredientes y factores en cuanto a sabor participando ahí, pero pudiera no resultar del todo agradable. Esta parte de lo agrio lo vamos a encontrar también en otras cocinas, ¿no? Vuelvo a insistir, por estos procesos de fermentación que tienen como sistema de conservación o un sistema de elaboración de diferentes y distintos platos. Tenemos también la parte de lo que es la comida cantonesa, que yo creo que es de las más populares, o la cocina cantón. Generalmente la cantonesa, hasta cierto punto, por el tipo de ingredientes que se utiliza, podría decirse de lo que se suele reproducir en otros países con respecto a la cocina china. Entonces, bueno, aquí cultivan arroz al menos 2 veces al año. También vamos a encontrar otros ingredientes como el camote, vamos a encontrar maíz, vamos a encontrar el trigo, naranjas, melocotones, piñas, bichi, longan, y a veces también, no a veces, más bien, sí hay cerdo, hay aves, hay pescados, y entonces, como les digo, es la cocina mayormente popular fuera de lo que es China, es la que se reproduce muchísimo más, y también va a ser el lugar de donde es originario el wok. La parte del wok tiene, y su uso viene a partir de China, por eso les decía que China, sin querer y no, ha influenciado en otras cocinas. Nosotros ubicamos el wok como un instrumento fundamental dentro de lo que son las cocinas asiáticas, pero tiene su origen o su principal origen en lo que es China. Ok, de aquí, bueno, son algunos platos, pero de aquí vamos a salir. Que lo de los platos, más adelante, cuando nosotros, pues ya estemos un poquito más en este avance de las preparaciones. Ok, le queda a nuestra sesión 4 minutos, entonces, chicos, les voy a dar su descanso para que terminen de prepararse, tener todo listo, productos ya limpios y listos para procesar. Voy a dar unas indicaciones al regreso de lo que es nuestro descanso con respecto al arroz, para que a partir de ahí no haya ningún inconveniente, porque es una línea que tenemos que seguir cuando preparemos arroz, y también algunas diferencias en el procesar algunos o ciertos tipos de arroz. Entonces, consideraciones a tomar, más que nada. Entonces, son 10:08, esto se acaba en unos 3 minutos. Vamos a regresar, déjenme calcular más o menos el tiempo. Ok, 10, 20, 30. Ok, todos de vuelta al 20 para las 11, por favor. No, 10:35 mejor, chicos, para que empiece yo con la explicación, y después de eso ustedes ya también puedan iniciar
con lo que es el proceso de su receta. Como les dije, yo voy a hacerles demo por la parte técnica en el proceso de lo que son sus recetas, para que ustedes puedan seguir esa misma línea, cual sea la receta que ustedes hayan elegido para hoy. Entonces, 10:35 de vuelta, chicos, por favor. Sí, chef. Vale. Sí, chef. Sí, chef, gracias. A ustedes, chicos, quien quiera puede ir saliendo o esperar a que concluya sesión.